¿No hay alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo bien? Perfecto. Tranquilo, profe. Tranquilo, perfecto. Bien. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta existencia? ¿Cuál es el camino de esta existencia? Y para que hablemos del acceso a Dios, el ingreso, el llegar a la existencia de Dios, el llegar a Él, primero es importante hacernos la pregunta: ¿necesitamos a Dios? ¿El hombre necesita de Dios? ¿Es imprescindible la presencia de Dios en la vida? Esas son Para preguntas mí sí, profe. para vos, sí, Isso é muito individual de cada pessoa. Para mí sí. completamente. Es muy individual desde la perspectiva de la fe. Pero sin embargo, desde la perspectiva de la existencia de lo que yo les estuve hablando, es absolutamente necesario. Porque es Él quien condiciona, porque Él es el fundamento de la misma existencia. Si Dios no existe, entonces la existencia no tiene sentido. No existiríamos tampoco. ¿Se entiende? Entonces, hay problemas contextuales actuales muy complicados. ¿Le necesitamos a Dios para explicar la ciencia? No. Atiendan bien, repito. Fíjense la pregunta. ¿Le necesitamos a Dios para explicar la ciencia? No. Porque la ciencia es explicada solo desde la perspectiva de la razón natural. Por eso, justamente la ciencia es la vía más fácil que lleva al hombre al ateísmo. Repito, la ciencia es el camino o la vía más fácil que lleva al hombre al ateísmo. ¿Por qué? Porque la ciencia no necesita de la intervención divina para poder explicar los problemas humanos, los problemas del hombre, a nivel natural. Sin embargo, el hombre no solamente es problema. Los problemas son producto de la ciencia y los problemas son resueltos por la ciencia. Sin embargo, el hombre no solamente es eso. El hombre también es misterio. Y es allí ya la importancia de la presencia de Dios en el hombre. Y esta presencia de Dios en el hombre es ya específicamente desde la perspectiva de la fe. El misterio solamente lo podemos explicar, lo podemos entender desde la perspectiva de la fe. Entonces, en este sentido, la interrogante de la necesidad de Dios se da desde la perspectiva de nuestra propia existencia y nuestra propia existencia como un misterio. La existencia misma, que nosotros existimos, eso es lo que mil veces nosotros hemos dicho, que nosotros existamos, que nosotros tenemos nuestra propia existencia, implica un misterio. Y de ese misterio entendemos a nuestra existencia como un milagro. Que nosotros existamos ya es de por sí un milagro, porque no somos nosotros quienes decidimos por nuestra existencia. Ni son los padres, ni son nuestros progenitores. Simplemente existimos y esa existencia es un misterio. Y esa existencia evidentemente la entendemos dentro del campo de Dios. ¿Cómo podemos entonces acceder a Dios? Y es el camino, ¿verdad? El camino. Pero atiendan bien porque esto es muy importante. Cuando hablamos de caminos, no estamos hablando de pruebas. Es decir, existe la idea de que la gente habla de que Dios me pone una prueba, de que Dios me prueba. Eso es un error. Dios no prueba a nadie. No podemos, por lo tanto, es decir, no podemos, por lo tanto, entender a un Dios probador del hombre.
Por tampoco podemos entender en este sentido la prueba de Dios de una perspectiva de la ciencia. No podemos probar a Dios ni podemos comprobar a Dios desde la ciencia. Como, fíjense, algo muy importante en este sentido de la discusión científica. La ciencia puede decir que Dios no existe. Sin embargo, atiendan bien, científicamente no podemos demostrar ni podemos mostrar la existencia de Dios. Pero tampoco con la ciencia podemos demostrar o podemos mostrar que Dios no existe. ¿Ven? Con la ciencia no podemos probar que Dios existe. Con la ciencia no podemos demostrar ni comprobar la existencia de Dios. Y dos, con la ciencia tampoco podemos demostrar o comprobar de que Dios no existe. ¿Ven? La importancia entonces. Por ende, en este campo existen los caminos de Dios y los caminos de Dios, los caminos que nos inducen a Dios son los caminos que podemos entender de dos maneras. Los caminos desde el hombre, los caminos desde el hombre, y ahí habíamos dicho los caminos que lleva a Dios a través de la razón humana. La razón puede generar la existencia o demostrar o puede probar la existencia de Dios. Dijimos entonces cómo podemos hablar de esta existencia de Dios y entonces a través de la vía. ¿Cuál es esa vía? Y la primera vía, que es a través del camino humano, es la contingencia del hombre. ¿Qué significa contingencia? Nosotros existimos. Pero no somos necesarios. Somos seres contingentes, es decir, no ha habido ninguna necesidad de que nosotros hayamos existido. Por eso somos contingentes, es decir, somos seres contingentes